Bienvenido, bienvenida al 10º ya episodio de tu podcast Con las luces apagadas. La voz que escuchas es la de un servidor, Víctor Galindo, y si tú me lo permites, te voy a estar acompañando durante los próximos minutos. En esta ocasión vamos a repetir una dinámica que aparentemente tuvo una buena recepción, la cual fueron historias de Reddit. La verdad es que es muy interesante entrar a estos confines del internet, a estos subreddits de historias de terror, de experiencias paranormales que uno no sabe con qué se va a topar. Lo único que sabe es que sin duda va a haber algo interesante, algo bueno para leer y en esta ocasión algo bueno para compartir con todos ustedes. Gracias a las personas que me permitieron hacer uso de sus anécdotas, de sus historias, y espero que les gusten. La verdad es que no hay muchísima más introducción más que antes. Quiero decirles que estoy contento porque estamos por llegar a los 100 suscriptores en YouTube. Parecerán pocos, pero ya han sido varios intentos que he tenido de canales de YouTube y es el primero que va a llegar a las 3 cifras, así que estoy contento. De igual manera, sígueme en mis otras redes sociales. Estoy en Instagram como CLLA Podcast, en TikTok como Luces Apagadas, me parece que es. Que por cierto, ahí ya tenemos más de 2,000 seguidores, entonces vengo motivado, vengo contento. Y también mándame tus anécdotas paranormales a cllapodcast@gmail.com. Sin más dilación, comencemos con las historias de Reddit con las luces apagadas. La primera historia se titula Algo saludó a mi abuela en la noche, por el usuario InsaneXSK. Veamos qué es lo que acontece. Algo saludó a mi abuela en la noche. Era cerca del año 1977. Mi abuela solía trabajar en una fábrica textil en el estado de Puebla y salía ya muy noche. Eran las 11, había muy poco transporte a esas horas y las calles eran oscuras. Mi mamá, que en ese entonces tenía unos 15 años, salía bastante temprano de la escuela y para no quedarse sola en casa iba a esperar a su trabajo a mi abuela. Como ella se llevaba bien con el jefe, dejaba que mi mamá se quedara allá hasta la hora de salida. Como mi abuela vive en el estado de Tlaxcala, llegaba hasta su casa a altas horas de la noche. En esos momentos las calles estaban desoladas y apenas había luz en algunas partes, ya que en nuestro pueblo por esas fechas no había muchas casas con luz eléctrica. Cuando el camión las dejaba en el pueblo, tenían que caminar por más o menos 2 cuadras. Por alguna razón el ambiente se sentía extraño. Había más silencio de lo normal. Mi mamá lo notó y se lo hizo saber a mi abuela, a lo que ésta solo le dijo: "Camina para que lleguemos pronto a la casa". Al final de la calle, entre la oscuridad, vieron una silueta de un hombre alto, aproximadamente 1,80 m de altura. Llevaba una gabardina larga y un sombrero de tipo fedora. Por la poca iluminación, no se le podía apreciar el rostro. Inevitablemente pasaron al lado de él, y con una voz profunda, seca y muy seria que denotaba una edad avanzada, les dijo: "Buenas noches". Pasó de largo y rápidamente mi mamá comenzó a jalar del brazo a mi abuela. Muy temblorosa le susurró: "Mamá, ¿ya viste que ese señor no lleva pies? Va volando". Mi abuela la tomó del brazo y comenzaron a correr hasta la puerta de la casa, la cual ya estaba cerca. Al abrir la puerta, dieron una última vista a la calle y notaron que ya no había nadie. Apenas cerraron la puerta, un fuerte y desgarrador grito se escuchó en la calle. Parecía ser de alguna persona, pero mi abuela tomó en brazos a mi mamá y se encerraron en su cuarto. Los gritos siguieron por un rato, y antes de quedar todo en silencio, se escuchó un lamento que no sonaba como algo de este mundo. Un sonido que no parecía provenir de una persona o un animal. Esa noche, mi mamá y mi abuela no pudieron dormir, y al día siguiente, cuando los primeros rayos de luz salieron, finalmente se sintieron tranquilas.
Ese mismo día se enteraron de la desaparición de un vecino de esa misma calle. Aparentemente se trataba de un secuestro, o eso se dijo, porque no se robaron nada de su casa. Solo se encontraron signos de la entrada forzosa a la casa. A la semana lo encontraron tirado en el monte, sin varios órganos y su cabeza parcialmente destruida. Tras ese incidente, mi abuela habló con sus jefes para quedar trabajando en el primer turno y no salir noche nunca más. Después de eso no volvió a tener una experiencia como esa, aunque mi bisabuelo tuvo un encuentro con un nahual muchos años atrás, pero esa ya es una historia aparte. Bueno, me parece bastante interesante esta historia. A pesar de ser corta, tiene ciertos detalles en los que podemos imaginarnos la situación e inclusive hacer alguna teoría, ¿no? Formarnos nuestra propia teoría. Y a eso te invito, como siempre, a que te formes tu propia opinión. Mientras tanto, continuemos con la siguiente anécdota, la cual se titula No sé qué son. Esta anécdota es escrita por el usuario de Reddit conocido como Mexican Power y veamos qué es lo que dice. Hola, hace algunos años, antes de tener mis negocios, como toda persona que viene de abajo, tenía empleos de temporada con tal de sacar una lanita y estarla ahorrando. Trabajaba en Monterrey como vigilante en una empresa de camiones de transporte público. Era un solar grande y ahí llegaban los camiones que presentaban fallas, etc. El punto es que el terreno estaba cercado con malla, menos la barda trasera que era de block y daba a un monte. El punto es que el día 26 de febrero del 2001, aún recuerdo bien ese día, se escuchaban ruidos como de gente hablando y mi instinto fue levantarme a revisar, pues ese era mi trabajo y siempre he sido escéptico en cosas paranormales. Al levantarme para revisar, claramente escucho: "Nos van a ver". Pero era detrás de la barda, por lo que corrí y moví unos tambos y me asomé para ver quién estaba detrás, y adivinen qué, no había nadie. Salí y rodeé la barda para llegar a este monte, y justo donde se escuchaban había unas piedritas verdes y azules. Entonces, al levantar la mirada, vi muchos ojitos anaranjados entre los matorrales, así como cuando los gatos les da la luz, y escuché cómo venían hacia mí, por lo que corrí a mi auto y me fui a mi casa. No volví a ese trabajo, y después de 2 meses escuchaba pasos en el techo de mi antigua casa, y se escuchaba como hacían ruidos como si fuera una especie de lagarto, y me decían: "Nos viste, nos viste, nos viste". Ya me he cambiado 3 veces de casa, y esas cosas aún me siguen. De una u otra forma me encuentran. Un día logré ver a una, y lucía como una especie de críter, con ojos pequeños y llenos de pelo, con los ojos anaranjados. Si saben qué son y me pueden decir cómo espantarlos, porque no tardan mucho en volver a encontrarme. Bueno, esta historia también es muy interesante de Mexican Power. La verdad es que no me había tocado escuchar algo similar. No había yo tenido conocimiento de un caso como este o de criaturas tan específicas y que describe a tal detalle, ¿no? Se presta también para hacer sus teorías. Por ahí me parece que algún comentario le decía que probablemente era algún nahual. No sabría yo decirte, no me aventuraría a decir absolutamente nada, pero aquí, como siempre, el juez eres tú. Vamos a leer la siguiente anécdota, que justo me voy dando cuenta que es del primer autor también, Insane XSK, que también pues nos cuenta otra de sus vivencias y me parece que no tiene desperdicio. A pesar de ser un autor repetido, me parece que fue muy interesante esta historia, que se titula Lo que vigilaba a mi madre no era un perro. Escuchémosla.
Mi padrastro siempre ha trabajado en fábricas textiles y por su buena experiencia muchas veces se quedaba a doblar turno para apoyar cuando algún trabajo fuese urgente, lo que muchas veces hacía que llegara a casa a altas horas de la noche. Vivíamos en una casa de su familia, en la cual también vivían sus otros 3 hermanos, con sus respectivas parejas. Obviamente todos vivíamos en cuartos separados y con cocinas separadas. La casa se encontraba en un callejón. Todas las demás casas dentro de ese callejón pertenecían a la familia de mi padrastro, por lo que no solíamos tener problemas con los vecinos problemáticos ni con sus mascotas. Las construcciones de las casas estaban al lado derecho del callejón. Del lado izquierdo solo había campo y unos enormes árboles como a unos 20 metros de distancia. El campo solía tener maíz en época de siembra, aunque en el momento de esta historia tenían aproximadamente 3 semanas de haberse cosechado. Saliendo de la casa donde teníamos nuestro cuarto, a unos 10 metros dentro del callejón se encontraba la cocina de mi mamá. Era un cuarto algo pequeño, en el cual tenía una mesa, estufa y un foco en el techo para alumbrar por las noches. Eran aproximadamente las 11:30 de la noche, y mi mamá se percató de que mi padrastro ya se había tardado más de lo normal, así que pensó en ir a preparar la cena para que en cuanto él llegara pudieran comer e irse a dormir. Aquí quiero aclarar que mi mamá jamás había ido sola a la cocina por las noches, ya que sentía un pavor enorme por algo que, a palabras de ella, la vigilaba de entre los árboles. Es así que, armada de valor, tomó una lámpara que tenía, ya que el callejón estaba muy oscuro por las noches y no contaba con alumbrado, más que el de las casas, pero este no iluminaba nada al exterior. Llegó a la cocina, abrió la puerta, que era de madera y estaba cerrada por una cadena y un candado. Por su seguridad y para no sentirse asustada, cerró de nuevo desde adentro y comenzó a preparar la comida. Mi padrastro siempre ha sido de comer cosas muy picantes, por lo que la comida que mi mamá le preparaba solía tener de los chiles más picantes que pudiera encontrar en la tienda. Cuando comenzó a freír los chiles, el aroma comenzó a impregnar el pequeño cuarto. Y para los que sean de México, sabrán que al hacer comida con mucho picante, hay que abrir las puertas y ventanas para ventilar, si no quieres estar estornudando todo el tiempo. Ignorando el miedo, mi mamá abrió la puerta para dejar que todo el picante saliera del cuarto y siguió con lo suyo por unos 5 minutos, hasta que sintió que algo no andaba bien, y quizás sea ese instinto de supervivencia que siempre avisa de peligro inminente, o quién sabe. Mi mamá lo describe como una voz en su cabeza que le dijo: «Ve lo que hay atrás de ti». Y al girar la cabeza, vio a un perro negro que parecía ser de la raza Rottweiler. Sin embargo, este era completamente negro y muy grande, aproximadamente 1,20 m de altura. Por la luz de la cocina podía verlo perfectamente, y eso era lo que más la inquietaba. El perro solo la miraba fijamente y no parecía moverse, no parecía estar respirando, estaba ahí como si se tratase de una estatua. Por el miedo y sin saber qué hacer, mi mamá no podía hacer ningún ruido para asustar al perro. Era como si su voz se hubiera esfumado y estaba completamente paralizada. Poco a poco pudo comenzar a moverse y tomó una escoba que tenía al lado de ella y comenzó a dar golpes en el piso para asustarlo. Aquella cosa no parecía inmutarse y no parpadeaba en ningún momento. Sin importarle nada, mi mamá tomó el mango del sartén y le lanzó la grasa que para ese punto estaba hirviendo. Esto hizo retroceder al perro. Sin embargo, no emitió ningún ruido. Abrió el espacio suficiente, por lo que, asustada, salió corriendo y cuando su voz regresó, pudo gritar por ayuda. Rápidamente vio cómo todas las luces al interior se encendían, y justo en ese momento llegó mi padrastro, quien al escuchar los gritos de mi mamá, corrió desesperado a alcanzarla. Al llegar, la abrazó y le explicó lo que estaba pasando. Abrieron la puerta y al entrar sus hermanos de mi padrastro, que ya estaban saliendo, les pidió que sacaran el arma que tenían guardada, pues un perro negro había asustado a mi mamá. Parecía que los hermanos ya sabían de qué hablaba y rápidamente cargaron su pistola y salieron con lámparas en mano y unos machetes por si hacía falta defenderse. Al salir, no vieron nada y comenzaron a alumbrar por todos lados hasta que lo vieron caminando tranquilamente en dirección a los árboles.
Corrieron para alcanzarlo y uno de los hermanos había lanzado algunos disparos que claramente le impactaron, pero no lo mataron. Vieron un rastro de sangre que desaparecía detrás de un árbol y no encontraron más huellas. Después de esto no se volvió a saber de ese perro. Lo que sí es que se prohibió salir de noche al callejón. La mamá de mi padrastro es una persona con amplios conocimientos esotéricos y solo dijo que lo que andaba afuera no era un perro y que iba a hacer algunas limpias en la calle para que no se volviera a acercar. Esta es la otra anécdota que nos cuenta este usuario de Reddit, que la verdad me parece que tiene un par de historias muy interesantes. Comenta que tiene aún más. Ya veremos si en otro momento nos volvemos a encontrar por el internet y las compartimos aquí en este podcast en algún otro episodio. Por lo pronto, vayamos con la última que personalmente es mi favorita. Es muy cortita, es muy corta. Podríamos hacer a lo mejor también algún capítulo de historias de terror muy cortas. Espero que te guste. Esta historia se titula No tiene explicación, del usuario Manner Post. Me consume el escepticismo. Aún no puedo digerir el no tener una respuesta lógica a toda situación que se me presente. La ciencia y la razón se apoderaron de mi alma desde que dejaron de leerme cuentos en casa. Desde ese entonces han sido mis mentoras. Aún así la veo, sin explicación alguna. Mi madre, fallecida hace 3 años, mirándome fijamente desde el rincón de mi cocina. La verdad es que esta es una historia que está redactada de una manera excelente. Muchas gracias por permitirme compartirla. No nos da ninguna otra información que no sea necesaria para generar esa atmósfera de miedo. Y la verdad me pareció una anécdota excelente. No sé qué opinas tú. La verdad es que personalmente fue mi favorita. Me parece que este sí fue un episodio bastante corto, pero espero que haya sido entretenido, que haya sido ameno y que hayan sido de tu agrado estas anécdotas que me encuentro por ahí en Reddit. Si es así, te recuerdo que puedes suscribirte. Estoy a punto de llegar a los 100 suscriptores en YouTube. Ahí están mis demás redes sociales. Si quieres hacerme llegar de una manera más directa alguna de tus experiencias paranormales, aquí la estaremos platicando, la estaremos compartiendo y discutiendo. Sin más por el momento, me parece que es hora de despedirme. Mi nombre es Víctor Galindo y te deseo que esta noche puedas dormir muy bien, con las luces apagadas.